Ya, alumnos, esto va a ser un poco la continuación de la clase que tuvimos la semana pasada. Bueno, ya vimos la gran parte de las variaciones, así que les voy a dar una mirada muy rapidita, pero quiero que nos enfoquemos a entender la mirada también con el presupuesto flexible, las consideraciones y la contabilidad y entender cómo, desde qué punto aplicamos el costo estándar en la materia que hemos pasado. ¿Ya? Entonces, costo estándar en el fondo es realizar el trabajo del costo a un costo estimado, que esto lo define una línea de profesionales donde estiman los costos que van a suceder en el año y se van trabajando en base a los inventarios y a la producción del año con la información estimada. ¿Para qué? Para tomar decisiones después, una vez que efectivamente llegan los costos reales, revisar las variaciones y ver en qué se produjo eficiencia o, por ejemplo, en el caso del precio, saber si utilizamos un precio mayor al que habíamos estimado o una cantidad superior a la que habíamos estimado ocupar. Ya, entonces en el ejercicio nosotros lo que vimos que efectivamente teníamos una producción de 15.000 unidades, ¿verdad? Una cantidad estándar que dice que 3 unidades de material directo por unidad determinada, que los materiales usados en producción son 50.000 y que los que compraron 60.000, ¿verdad? El precio estimado estándar es de 1,25 y el precio real es de 1,10. Después también tenemos el estándar de eficiencia, que en el fondo dice que se estima ocupar 2 horas de mano de obra por cada unidad, pero las reales trabajadas fueron 30.250. ¿Cuál es la unidad estimada? O sea, el monto de la mano de obra son 4,20 la estimada, y el monto a pagar por la hora de obra, la mano de obra real son 4,50. Los costos indirectos de fabricación dice que son 114 variables y 26.000 fijos. Los costos fijos presupuestados son 25.000. Y la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación por hora de mano de obra son variable 3 unidades, fijo 1 y total 4 dólares, ¿verdad? Cuando nos recordamos cuando estimábamos aplicar en base a una cantidad de horas, una cantidad de horas de mano de obra utilizada, se sacaba la aplicación para estimar los costos indirectos de fabricación cuando hacíamos el estado de resultados. Esto es lo mismo. Por lo tanto, la solución nosotros ya pudimos mirar, pero dándole un resumen a esto para entender que cuando uno habla de las variaciones de precio, tiene que fijarse en el precio real que se utilizó y el precio estándar me va a dar la variación de precio, y vamos a hablar de eficiencia cuando vamos a saber la cantidad real que utilizaron menos la cantidad estándar permitida, ¿verdad? Y con eso voy a tener las variaciones. Aquí están las fórmulas de acuerdo al ejercicio y usted lo puede comprobar. En este caso, en la variación precio tenemos una variación favorable, y en la variación de materiales de eficiencia, de materiales directos, tenemos desfavorable, es decir, que ocupamos mayor cantidad de lo que estimábamos ocupar. Y en el caso de la mano de obra, tenemos que efectivamente las horas reales utilizadas fueron 30.250, pero habíamos estimado ocupar 30.000. ¿Cómo sacábamos los 30.000? Hablábamos de que efectivamente acá teníamos 15.000 unidades, pero utilizábamos 2 horas de mano de obra. Por lo tanto, le da los 30.000 horas estimadas. Eso lo multiplicábamos por la tasa de salarial estándar y le daba una variación desfavorable, es decir, las horas reales fueron mayores a las que nosotros estimamos. Y después la variación de precio de mano de obra directa, que tiene que ver con el monto a pagar por mano de obra directa real menos la hora estimada, ¿verdad? La tarifa salarial estimada por la cantidad real de horas trabajadas de mano de obra directa. Entonces eso le dice que es desfavorable, y ¿qué es lo que manda aquí para determinar? Que efectivamente la tarifa es más alta de lo que habíamos estimado. ¿Ya? Y luego lo que hayamos quedado pendiente, en la variación de costos indirectos tenemos en base a una variación, a 2 variaciones y a 3 variaciones. ¿Cómo calculo la de una variación? La fórmula dice que es costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación aplicados. Pero ¿cómo saco los 120.000?
voy a tener que decir que los costos indirectos aplicados van a ser en el fondo los 30.000 por 4, que es decir, las 2 horas que utilizamos por 15.000 por la tasa estimada, ¿verdad? Que era el CIF, que lo da acá, ¿verdad? Tenemos el variable, el variable son 3, el fijo 1 da un total de 3, la tasa estimada que nosotros aplicamos. ¿Ya? Entonces ahí lo que hago es decir que tengo los reales que son 140.000 porque me los da y la tasa de fabricación estimada que son 120.000, por lo tanto tenemos una aplicación y una variación desfavorable. En el caso de la variación de costo indirecto de fabricación en base a dos variaciones, vamos a tener el A, que es en variación del presupuesto controlable, es decir, los costos indirectos de fabricación reales, menos los costos indirectos de fabricación de horas estándares permitidas de mano de obra directa. Entonces, eso significa que usted utilizó 30.000 utilizó 30.000 horas hombre al CIF variable 3 le da 90.000 y el fijo estaba dado por 25.000. Por lo tanto, sus costos indirectos de fabricación estándar permitido es 115.000 y la diferencia es 25.000. Es decir, yo tengo CIF superior, ¿verdad? A los estimados. Y acá, en la variación de volumen de producción, recuerde que este CIF es en base a dos variaciones, lo que estoy haciendo es calcular las horas de mano de obra directa del denominador, que se calcula con los costos indirectos de fabricación presupuestado dividido por la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos, que en este caso era 1. Acuérdense que variable era 3, que fijo era 1 y eso daba una tasa de aplicación de 4, ¿verdad? Por lo tanto, aquí los 25.000 menos los 30.000 le va a dar la diferencia de 5.000, pero y lo multiplica por la tasa estándar que de los costos, la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación, que es 1. Ojo que aquí es costos indirectos de fabricación fijos. No sé si lo había puesto. A ver, veamos acá. El 1 es fijo, ¿se ven? Que ahí me faltaba ese dato. ¿Ya? Entonces, después tengo el análisis de los costos indirectos de fabricación en base a tres variaciones. Y una es la variación del precio, donde los costos indirectos de fabricación, los 140.000 reales, menos los costos indirectos de fabricación presupuestados en base a horas reales de mano de obra. ¿Ya? Es decir, yo ya no estoy ocupando las 30.000, ¿se acuerdan cuando yo decía que se estimaba que iba a ocupar 2 horas de horas hombre por las 15.000 me daba 30.000? Aquí no, ocupo los 30.250, que es el dato real de las horas reales utilizadas. Por lo tanto, es desfavorable porque mis costos indirectos reales son mayores a los costos indirectos de fabricación presupuestado en base a la mano de obra real. ¿Ya? Y luego me quedan las últimas dos variaciones. Dice que la variación de la eficiencia, recuerden que esto tiene que ver siempre con la cantidad, que las horas reales trabajadas serán 30.250 y las horas estándares permitidas eran 30.000 por la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variable me da 750. ¿Qué es lo que manda acá? En el fondo lo real. Lo real es mayor a lo estimado, por lo tanto es desfavorable. ¿Ya? Y la última dice que es volumen de producción igual al método que está más arriba, el de dos variaciones, donde lo que hago es calcular las horas reales trabajadas de mano de obra directa menos las horas estándar permitidas, ¿verdad?, de mano de obra directa por la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variable. ¿Ya? Entonces, tomamos los 25.000, ¿verdad? Que ese dato lo sacamos de acá, porque dice que los costos indirectos de fijos presupuestados son de 25.000. Entonces, tomamos las horas reales trabajadas de mano de obra directa, ¿verdad? Directa del denominador, así se llama.
le vamos a agregar acá del denominador menos la horas estándar permitidas de mano de obra, quedan 30.000 por la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Y ese es, acá es fijo, porque es 1, ¿ya? Y eso le da los 5.000. Si yo me voy acá arribita, acá arribita efectivamente tengo aquí el cálculo, como hicimos los 25.000, ¿verdad? Costos indirectos de fabricación fijos por la tasa de aplicación de costos indirectos fijos. Ahí puedo sacar el último dato que estábamos viendo acá. Ya con esto yo ya tengo en el fondo determinadas todas las variaciones por lo que es materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Siempre tiene que, las primeras dos, acordarse que lo que manda son las cantidades reales y los precios reales que se utilizaron y seguir la fórmula que yo le he explicado. Entonces, me interesa que aprendamos esto. Si usted ve, ¿cómo yo utilizo? Recuerden que el costo estándar, lo que hago yo acá es determinar para saber la eficiencia, por ejemplo, de un proceso, de un departamento, por ejemplo, el departamento de compra, ¿verdad? Entonces, yo con eso puedo construir un presupuesto. Y el presupuesto flexible es así, ¿verdad? Como está dado. Yo puedo hacer un presupuesto flexible para construir, ¿verdad? Y que está dado por el costo real, por lo comprado, lo utilizado y la cantidad estándar permitida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a sacar esto? Aquí va a decir que la cantidad real comprada por el precio unitario real me va a dar los 66.000, ¿verdad? Y después voy a decir que la cantidad de materia prima comprada, que es la cantidad real comprada, ¿verdad? Por el precio unitario estándar, ¿ya? Y esto me va a dar la variación precio, ¿ya? Y acá voy a tomar la cantidad ya, entonces acá tengo, por ejemplo, la cantidad utilizada, que son la cantidad real utilizada por el precio unitario estándar, ¿verdad? Y aquí yo hago la multiplicación y me va a dar 62.500. Y la cantidad estándar permitida, que me dice que son la cantidad estándar, ¿verdad? Por el precio estándar, que vendrían siendo 56.250. Si ustedes ven entre la diferencia entre el costo real y la cantidad comprada, tenemos una variación de precio de 9.000. Y si usted ve, recuerdo lo utilizado y la cantidad estándar permitida, tenemos una variación de eficiencia de 6.250. Entonces la variación total va a ser de 2.750. Y así usted puede presentar su presupuesto flexible. ¿Ya? Entonces, acá en la mano de obra, lo mismo, usted puede sacar la diferencia, ¿verdad? Donde dice que las horas reales por la tasa, por la tarifa salarial real, ¿verdad? Me va a dar un monto de 136.125. Y acá en las horas reales, ¿verdad? Me va a decir que son las horas reales por el precio unitario estándar. Me va a dar 127.050. La diferencia entre ambos me da una variación precio de 9.075 y en el caso de la variación de la eficiencia, que siempre nos acordamos de la cantidad, ¿verdad? Dice que las horas estándar permitidas, ¿verdad? Por la tarifa salarial estimada. Me va a dar 1.050. Y si yo saco, ¿verdad? O sea, sumo estas dos variaciones, me va a dar 10.125. ¿Ya? Y acá lo que hacemos que tenemos el análisis de las tres variaciones, ¿cómo se llama? Con
con 3 factores, con 2 factores, con un factor, ¿verdad? Y volvemos a sacar los montos, donde tenemos el costo real, las horas reales, la hora estándar y las horas estándar permitidas a tasa estándar, ¿verdad? Y ahí vamos a poder sacar la variación, ¿verdad?, de gasto, la variación eficiencia, la variación volumen. Después, en base a 2 factores, solamente la variación eficiencia y la variación volumen. Y después la variación total, que vendría siendo los 20.000. Consideraciones. Se los anoté aquí para que lo tengan claro. Las variaciones, el propósito más importante en el costo estándar es ayudar a la agencia a tomar las decisiones, permite a la agencia hacer comparaciones periódicas desde el punto de vista real y lo planeado, y además de una técnica para medir el desempeño y corregir ineficiencias, y además las funciones explicativas que debemos dar respuesta de cómo fue esta producción y a qué se debe si es que tuvimos muchas variaciones desfavorables, ¿verdad? Se define la responsabilidad de los costos y debe ser clara. Tal departamento, en este caso el departamento de compra, si tenían planeado gastar a un precio de 100 y ocupó 120, fue ineficiente, ¿verdad? Porque nosotros estamos por sobre lo que teníamos estimado gastar. Entonces, quiero que se acuerden de lo que yo les mostré de el mapa conceptual. Esto lo podemos reflejar en sistema por costo de proceso o en sistema de orden específica, ¿ya? En el sistema de costo por proceso, lo que hace que en el fondo calcula la variación de acuerdo a la suma de los procesos totales, ¿verdad? Y en el caso de las variaciones de mano de obra SIF, lo puede hacer por proceso, ¿ya? Para ver la ineficiencia o eficiencia de el proceso en sí, ¿ya? Y en el caso de órdenes específicas, ¿verdad?, la responsabilidad también va a ser el departamento de compra y los CIF corresponden al supervisor de la planta, y las variaciones de eficiencia de material directo y de eficiencia y precio de mano de obra deben calcularse sobre una base individual específica de la orden de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, este video tiene que ver un poco para que entiendan en qué parte del proceso que estamos estudiando vamos. Netamente, el costo estándar lo tomamos o lo deciden hacer para estimar un monto, después ir viendo en base a lo que se produce real, ¿ya? O simplemente cuando nosotros en la primera etapa hicimos un estado de resultados, podemos simplemente sacar con los costos reales y solamente aplicar en base a los CIF ahora estimados. Va a depender cómo lo quiera hacer la empresa. En base a esto necesito explicarle la contabilidad, ¿ya? Y porque anteriormente nosotros solamente vimos la contabilidad del sistema de costeo, ¿verdad?, para procesos y orden específica, bajo los costos reales y normales, y los costos estándares van a ocupar cuentas adicionales para analizar las variaciones, ¿ya? Por lo tanto, la principal diferencia es que los inventarios se cargan al proceso de costo estándar si vas a decidir tomar esta forma de costear, pero eso se lo voy a enseñar en el video siguiente. Que estén bien.